Padre Celestial, queremos Vamos. honrarte, darte todo el honor, solo a ti, porque solo tú lo mereces, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, damos muchas gracias por permitirnos este tiempo, reunirnos para crecer juntos, para conocernos, para discipularnos, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por poner en nosotros, muy especialmente en el pastor Francisco, esta necesidad, Señor, de ayudarnos a crecer, a madurar y a entender tu palabra, Señor. Damos gracias y te pedimos, Señor, que siempre pongas en nosotros esta voluntad, este deseo, esta intencionalidad. Bendícenos en este tiempo y que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros la enseñanza que tenemos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a preparar un ambiente para ir comprendiendo el Evangelio de San Juan. Entender que todo el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento precisado. O sea, todo es judaico, aunque pareciera que fuera algo nuevo, pero todo es judaico. Así que vamos a preparar un ambiente para ir entrando, como se está grabando, entonces eh, lo pueden ver varias veces y cualquier duda preguntar. Si digo algo que contradiga un versículo, pues de la Escritura, hagámoslo saber porque queremos que encaje todo como un rompecabezas. Dice, nuestro Dios Elohim es un Dios de relaciones. Ese im, cuando está en un yod y un men, significa plural. ¿Y cómo se ve en el Nuevo Testamento a Dios? Se habla de Dios Padre y de Dios Hijo. Dios Padre en griego tiene un artículo, ho, Dios. Cuando Dios significa Dios, pero si viene con artículo, se refiere al Altísimo. Si vienes sin artículo, con artículo al Altísimo, y si viene sin artículo es Dios. Tenemos Dios Padre y Dios Hijo. El Altísimo. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios Padre es eh, Jehová. Y, y el ángel Jehová, que es Jesucristo, es Malach. Ahora esta palabra Elohim, la palabra que en otras partes se usa como dioses. Los dioses egipcios, los cananeos, los dioses, plural. Pero cuando habla de la creación, también es plural. Esta palabra Elohim prácticamente es el Hijo de Dios actuando en una perfecta unidad con el Padre. O sea, cada vez que dice Elohim, Dios, más que nada se refiere a Jesucristo. Pero como Juan lo va a decir, el capítulo 1 dice que estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. O sea que en el Antiguo Testamento lo que se ve es Jehová. Jehová fuertemente actuando, pero en el Nuevo Testamento al Padre, a Jehová, le plació que el Hijo se diera a conocer plenamente y que el Hijo reinara en este mundo. Por eso es que eso le plació al Padre. Por eso es que en el Antiguo Testamento, más que nada, Jehová, Jehová, en el Nuevo Testamento ya hablamos de Jesucristo, Jesucristo el Hijo, o sea, pero una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo. Ahora, en el Antiguo Testamento, o sea, una persona cuando va a relacionarse con Dios, uno no conoce a Dios, simplemente en el Antiguo Testamento eh, el Dios es el Dios vivo, es lo que se conoce, el Dios que ve, el Dios que oye, es lo que hacía diferencia de los otros llamados dioses. ¿Por qué? Porque esos llamados dioses no hablan, no caminan, no hacen nada. En cambio, el Dios viviente, ese sería prácticamente el Dios viviente, que él ve, él oye, él actúa. Así como Rahab, la prostituta, era una cananea, pero se relacionó con Dios.
O sea que es un Dios que actúa. Es la diferencia de los demás dioses. Ahora, de cómo ese Dios que actúa, en el Antiguo Testamento no lo entendía muy bien, pero en el Nuevo Testamento se revela claramente al Hijo. O sea que la diferencia está entonces el Dios viviente, si le podemos decirle el nombre correcto, sin saber cómo actuaba. Pero cuando escriben en el Génesis, Elohim, aquí dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que está refiriéndose prácticamente porque Juan dice, y los apóstoles dicen que ¿quién creó el cielo y la tierra? El Logos, Jesucristo. Pues en el Nuevo Testamento es claro, los apóstoles están claros que quien creó el cielo y la tierra fue el Hijo de Dios, todo fue hecho por él, y nada lo que ha sido hecho sin él. O sea que estamos claros en el Nuevo Testamento sobre el Hijo, pero cuando dice en Génesis, y Elohim creó el cielo y la tierra, o sea, ¿quién creó el cielo y la tierra? Elohim, ¿y quién es Elohim? Y es plural. Entonces, es el Hijo actuando en una unidad perfecta con el Padre. Es lo que yo voy viendo cuando dice Elohim, refiriéndose al Padre y al Hijo. Es el Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, está en el mundo, pero nadie lo conoció, como, y tampoco entendían, porque la escritura la tenían muy guardada. O sea, que no era lo que se estudia mucho, simplemente, más Josías consiguió el libro de la ley y empezó a leer la escritura. Pero realmente la historia judaica es un Dios actuante, un Dios que habló con Abraham, con Isaac, un Dios que real, viviente. Entonces, David no estaba tan consciente como era, aunque Dios más adelante le revela. Moisés sí estaba consciente del Hijo. Cuando Jesús dice, Moisés habló de mí, Moisés sí estaba claro. David más adelante, cuando le dice, mi Señor, a un descendiente de él, entonces entendió también que de quién está hablando. Pero en general los judíos no simplemente una relación con un Dios viviente, se podría decir. Entonces, nuestro Dios es un Dios de relaciones. Él se relaciona con los chinos, con los musulmanes, con todo el mundo. En su idioma le habla, él quiere relacionarse. Entonces, cuando forma a la humanidad, nos forma a su imagen y semejanza. No los ángeles no son imagen de Dios, nosotros sí. O sea que hemos sido creados para tener una relación íntima con Dios, muy profunda. O sea, que no es idolatría, es un Dios distante y la humanidad. Una humanidad que se porta mal lo castigamos y una vez que se porta bien lo premiamos. No, Dios Padre quiere tener comunión día a día con sus hijos. Un padre, yo tengo hijos, para mí es un privilegio cuando un hijo me están casados, me invitan a su casa y entonces un hijo me invitó ahorita aquí a Chancay, estuvimos todo el día allá desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche jugando y todo. Es un privilegio para mí, porque los hijos, entonces un padre quiere estar con sus hijos. Cuando da la oportunidad, digo, hermana, Dios quiere estar con sus hijos día a día. Pero el hombre realmente se distanció de Dios y entonces Dios en su plan es una nueva creación. Ya estaba desde un inicio pensado eso, pero el proceso no estaba definido, pero sí estaba claro. Entonces Dios nos creó con la humanidad a su imagen y semejanza. Vamos al versículo, dice, y mandó Jehová Dios, Elohim, o sea, para mí es el Hijo de Dios actuando en comunión con su Padre. Igual como Jesús vino aquí a esta tierra, también actuó visiblemente en comunión con el Padre. Hasta tuvo que muerte de cruz en comunión con su Padre. Y entonces, y mandó Jehová Dios, dice Jehová Dios, ojo, no dice Elohim. Fíjense que el capítulo 1 es puro Elohim, y el capítulo 2 habla de Jehová Dios. O sea, que aquí ya es el Padre poderoso. O sea que ya es Jehová Dios. O sea que aquí sí se dice el Padre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
esta palabra dat y yada la palabra es un conocimiento, pero un conocimiento que vincula. Es como dice, Adán conoció a Eva, o sea, no la conoció, o sea que hubo una unidad, un vínculo, hubo una unión, es un conocimiento que une. En este caso, es el conocimiento que une el bien y el mal. O sea, en otras palabras, cuando Adán comió el árbol del bien y el mal, ¿qué sucedió? Se unió el bien con el mal. Yo le estaba diciendo a Adán, mira, tú puedes comer, pero si tú comes, la única forma de ayudarte es tienes que morir. Por eso es que todos nosotros necesitamos morir. Yo necesito morir. Ningún ser humano puede vivir. ¿Por qué? Porque el bien y el mal está unido en mí. El pecado está en mí. Entonces, con el día que yo muera, por fin se va a separar. O sea que ese acto que hizo el primer Adán hizo que el bien y el mal se uniera. Entonces es como el trigo y la cizaña. Entonces, entender esto, que de repente yo quería a mi esposa quitarle la cizaña, por quitarle la cizaña quitaba trigo. Entonces no la dejaba vivir. O sea que tengo que tolerar la cizaña por respeto del trigo. Jesús dijo, deja la cizaña ahí, porque si quita la cizaña, pues quitar trigo también. Entonces, tenemos esa situación de que todos tenemos cizaña. Todos, o sea, en otras palabras, Pío Juan dice que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, la verdad está en él. El que yo digo, "Mira, yo no tengo pecado, soy un mentiroso, un timador". Y Pablo decía, si hago lo que no quiero, entonces no soy yo, sino es el pecado que muere en mí. O sea que yo tengo muy buenas intenciones, pero mis acciones no son buenas. Y cosas que lo hago con buena intención, pensando es camino a derecha, pero su fin es muerte. Hay camino que no me pasa a derecha, pero su fin es muerte. O sea, en otras palabras, es normal que haya conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos buenas intenciones, pero nuestras acciones no son asertivas porque siempre el pecado está al acecho. Entonces, vamos viendo nuestra realidad para ir entendiendo cuando habla Juan, por qué realmente dice Juan, dice que el pecado brillaba sobre el pecado, pero el pecado no pudo asimilarlo, porque era necesario que viniera Cristo para que diera solución a eso. ¿Ve? Vamos con el siguiente versículo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como se está grabando, vamos a luego meditarlo, reflexionarlo. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo, Yadá, el bien y el mal, o sea, conociendo, uniendo el bien y el mal.